Si recuerdan, habíamos quedado en las visiones que nos da Apocalipsis acerca del cielo y habíamos visto una séptima visión, que era la gran voz de la multitud del cielo que alababa y adoraba al Señor Dios nuestro, ¿no? Allí en Apocalipsis 19, o sea, habíamos estado viendo la esperanza eterna, la vida eterna, que es una recompensa gloriosa de la salvación para los hijos de Dios. Y echando un vistazo en Apocalipsis, un libro que puede parecer difícil, pero que tiene todas estas pintadas maravillosas que nos revelan cosas, ¿no? Cosas visibles. No dejemos de lado un poco toda la parte profética de símbolos y demás que hay tanta, y del futuro que todavía no hemos vivido. Pero sí nos habla tanto del cielo, de lo que es allí el lugar del trono de Dios. Y teníamos, como mencioné, 7 visiones definidas que hablaban del cielo y que siempre estaban enfocadas en relación a la canción, a la alabanza, a la adoración, a la proclamación de lo que es nuestro Dios. Así que ahí tenemos nosotros un pantallazo muy verídico, muy firme, de lo que es el cielo. Y algunos que quizá no entran plenamente en todo lo que es la alabanza y la adoración, a lo mejor tienen que hacer un curso de aprendizaje en el cielo, ¿no? Para entrar en todo lo que significa ese tiempo de adoración allí, ¿no? En preparación para cosas mayores que tiene preparada nuestro Dios para su pueblo, ¿no? Así que habíamos dejado en esta séptima visión, esta es la gran victoria final que incluye la cena de las bodas del Cordero, y quisiera mencionar la advertencia que nos da Apocalipsis mismo con respecto a los que pueden entrar en el cielo y a lo que es la victoria final. Tenemos 2 textos que quiero que usted mire, busque por favor Apocalipsis 21:7 y también vamos a ver después 21:8 y 21:6. Vamos a darle vuelta un poquito el orden bíblico, pero primero de todo tenemos Apocalipsis capítulo 21, versículo 7. Importante siempre considerar la palabra justa, ¿no? ¿Qué nos dice 21:7? El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. El que venciere. Apocalipsis 21:7, en el final prácticamente, habla de heredar todas las cosas. Lo que quiere decir que tantas expresiones que tenemos en la palabra de la perseverancia, del continuar y del seguir y vencer, llegar al final. Jesús habló de ello, los apóstoles hablaron de ello en muchas de las cartas, y Apocalipsis hace un énfasis muy definido en relación a las 7 iglesias cuando hablaba también, y en esta expresión final prácticamente, al que venciere. Allí está la característica para heredar todas estas cosas, para poder conocer de las abundancias que Dios tiene. Ahora, el versículo 8, también de Apocalipsis 21, nos habla que hay un impedimento cierto para entrar en el cielo. En todo esto que hemos mencionado, hemos hablado de estas glorias que están preparadas, dice, hay un impedimento cierto. ¿Qué dice Apocalipsis 21:8? Pero los mentirosos e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Primero dice los cobardes, me parece, ¿no? Amén. Pero los cobardes e incrédulos
los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, damos cuenta que, ¿por qué hace esta mención especial, ¿no?, al final del Apocalipsis? Porque todo esto que nos está hablando de llegar al final es arreglar cuentas con Dios, evidentemente, en las cosas que son necesarias. Y hablando de cobardes, por ahí tengo una reflexión, no sé si la he dado aquí o la he dado en otro lado, ¿no? Pero los cobardes no son los que les falta valentía. Quizás son más los que se conforman con haber llegado a cierto lugar, cierta creencia, cierto, digamos, aspecto de vida. Ya estoy seguro, ya creo. Tenemos que tener cuidado con esto, porque la vida espiritual es una vida de valentía, de violentos que arrebatan las cosas de Dios, ¿no? Pero la cuestión es que hay una definida exhortación aquí, y si usted la ve, habla de incrédulos, como que los que dudan continuamente, los que no pueden creer en la palabra de Dios, en Dios mismo, están levantándose con actitudes totalmente ateas, negando a Dios, ¿no? También están allí los abominables y homicidas, aquellos que han buscado solamente sembrar abominaciones, siempre evidentemente contrarias a Dios, y con pactos diabólicos tremendos, y que han sembrado en nuestra tierra o en la tierra del mundo, ¿no? Homicidas, aquellos que se placen en la muerte de otros, ¿no? Los que matan, los que asesinan. Los fornicarios, los hechiceros. Fornicario está hablando, esta expresión bíblica, más que nada de todo lo que tiene que ver con perversiones sexuales, ¿no? No solamente el hecho en sí de la fornicación, todo aquello que rompe el esquema bíblico, como hoy vemos tanto en todo lo que hace a la unión de homosexuales y también al matrimonio gay, ¿no? Todo esto que se ha sembrado muy fuerte en nuestra tierra y que ha despertado, ha saltado, ¿no? Cuando las leyes, cuando digamos públicamente por ordenanzas y leyes del Estado se autorizan cosas, todo salta de una manera muy fuerte. Y por lo tanto vemos esto como una realidad muy, muy palpable hoy en día, ¿no? Hechiceros, usted sabe la obra de hechicería, de magia, en el sentido de todo lo que es oculto, aquello que tiene que ver con la brujería, ¿no? Tantas cosas que mueven y tanto que aparenta como ser bueno, ¿no? Tanto que se ha instalado las religiones orientales, las costumbres, las prácticas orientalistas como es el yoga en Argentina, en nuestra propia ciudad, y creen que es solamente una cuestión física, una cuestión, diríamos, meramente de ejercicio. Sin embargo, trae toda una filosofía mental contraria a lo que Dios es y al panorama de Dios y a lo que la palabra nos dice. Bueno, todo eso está dentro de hechicería. Los idólatras, aquellos que se postran ante ídolos, ante imágenes, de cosas que realmente se levantan en lugar de Dios, transgrediendo el primer mandamiento, y el segundo también, ¿no? Y todos los mentirosos, o sea, aquí está hablando de una acción de mentira continua. Vamos a decir, no es la mentira que por ahí se dice, tenemos que ser honestos tantas veces, ¿no? Pero el que es mentiroso y mentiroso y mentiroso y todo lo que dice es mentira y siempre trata de salvarse con mentira. Bueno, tenemos en el mundo tantos mentirosos que nos siguen mintiendo, ¿no? Creyendo. Pero bueno, dice que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda,
que es precisamente la condenación completa eterna, ¿no? No solamente cuando se va, se muere y se parte a la condenación, sino sería en una segunda etapa, ese lago de fuego y azufre que está esperando para la consumación total de la maldad. Ahora, esto que tenemos aquí son impedimentos para entrar al cielo, pero no imposibles, porque por ello murió Jesús, por ello murió Cristo. La salida a todas estas cuestiones que nos habla aquí es precisamente que Jesús empiece a ocupar el lugar en esos corazones, se arrepientan de sus pecados, vengan a Dios y tengan el perdón y puedan dejar de ese estilo de vida. De eso se trata. Y de si alguien sigue insistiendo en este estilo de vida, su camino es este que menciona Apocalipsis. Pero si alguien se arrepiente y vuelve a Dios y se da cuenta que está viviendo malamente, está viviendo fuera de los principios de Dios, fuera de la justicia divina, entonces no está involucrado acá, por más que haya sido. Recuerde cuando el apóstol San Pablo hablaba de los corintios, ustedes fueron esto, y menciona allí incluso la homosexualidad, la idolatría y todo lo que era fuerte en ese momento, y seguía siendo fuerte en Corinto. Dice, pero llegó Jesús a sus vidas, hubo un cambio, hubo un arrepentimiento, hubo una vuelta a Dios, hubo un conocimiento de que Dios tiene un camino mucho mejor que todo esto. Así que lo que vemos aquí como un impedimento cierto para entrar en el cielo es cuando las vidas persisten en el pecado y en enfrentarse con Dios. Ese es el punto. Por eso nos advierte Apocalipsis. Todo lo que hemos visto del cielo, en las visiones del cielo y demás, nos está hablando de cosas gloriosas preparadas para los hijos de Dios que han pasado por la puerta del arrepentimiento y la fe en Jesucristo y pueden realmente intentarlo con la fe, con la ayuda del Espíritu Santo, perseverar y seguir hasta el final, como decía el primero que vimos, al que venciere. Así que todo está hecho y todo está revelado, tenemos que ver también en el versículo 6 de 21:6, que dice, ¿no? Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Bien, acá entonces, que este versículo está anterior a estos que hemos leído, evidentemente, pero nos reafirma algo, ¿no? Que todo ya está hecho, todo está revelado. En estos asuntos fundamentales que hacen a la vida, a la tierra, al cielo, la esperanza eterna, a la salvación, a los propósitos de Dios de salvar a los hombres y mujeres de su estado pecaminoso. Y todo esto ya está hecho, todo ha sido revelado. No hay otra revelación con respecto a esto. Tenemos quizá revelaciones que pueden ampliarse con respecto a los cielos, porque los cielos de los cielos es tan infinito y tan grande que no lo podemos, no puede caber solamente en una revelación como tuvo el apóstol Juan en Apocalipsis, ¿no? Pero sea como sea, las cosas fundamentales, dice, lo que está establecido ya está hecho. Y lo que Dios ha definido con respecto a la salvación, con respecto a aquellos que irán a las moradas eternas, está definido y está revelado. No necesitamos mayor revelación. Hay un camino preparado para los hijos de Dios, para aquellos que realmente confían en Jesús y para aquellos que están dispuestos a dejar de vivir en pecado y venir a Dios, venir al Señor, buscar la fortaleza continua de Él. Entonces, cuando vemos esto acá, todas estas promesas que tenemos, en este último punto de la esperanza del Hijo de Dios, estamos hablando de promesas que son proféticas. Tenemos que creer porque es para mañana, ¿no? Tenemos una esperanza eterna, una visión de los cielos y tenemos la confianza de que partiremos de acá y vamos a los cielos, pero es una proyección profética, ¿no? Tenemos que creerla, es una promesa.
La promesa que dio Jesús, voy a preparar lugar para cada uno de ustedes. Es una promesa. Entonces, solamente la concretamos cuando es realidad, ¿no? Cuando llega el momento. Entonces, todas estas promesas se exigen quizá todo lo que tiene que ver con el más allá y todo lo que habla Apocalipsis, exige estudios mucho más detallados y a veces la gente se confunde mucho metiéndose en todo esto que puede llegar a ser un tropiezo, porque no tenemos todos los elementos para decir, bueno, todo va a ser en este orden, todo va a ser así, de esta manera, porque evidentemente hay cosas que pueden cambiar, pero no cambia el hecho en sí. A veces cambian los tiempos, a veces cambian las maneras en que Dios cumple con esas profecías, ¿no? Y esas palabras. Pero lo importante es que debemos tener una actitud de respeto hacia lo que la palabra dice y podemos delinear, ¿sí?, 3 expectativas por la obra de la fe en Dios y su palabra, que son enunciadas en todo esto que hemos estado mirando, ¿no? Primero, podemos afirmar rotundamente que los que mueren en Cristo, confiando en su obra redentora, tienen la esperanza y la seguridad de pasar a la inmortalidad en las moradas celestiales donde mora Jesús. Esto es una seguridad que nos da la palabra de Dios para aquellos que mueren en Cristo. Segundo, llegado el tiempo de la venida de Cristo en el llamado arrebatamiento, que tenemos la segunda venida, como lo llaman, estos que murieron recibirán un cuerpo glorificado, lo que es llamado resurrección. También lo tenemos en la palabra. Es posterior, los que durmieron antes de la venida de Cristo están, como decíamos anteriormente, allí en las moradas celestiales, donde está Jesús, esperando el tiempo de su venida, ¿no? O no esperando, porque no sería una cuestión de simple espera, simplemente disfrutando de las realidades del cielo y sabiendo que hay otro propósito, porque no queda ahí nada más el propósito de Dios. En el arrebatamiento tenemos realmente una misión muy grande de aquellos que son redimidos, ¿no? Y en tercer lugar podemos afirmar que con su cuerpo de resurrección, los hijos de Dios reinarán con Cristo y descenderán con la nueva Jerusalén para el cumplimiento de la palabra profética acerca del milenio. 1000 años que Jesús va a reinar en la tierra. Vendrá con la nueva Jerusalén, nos dice Apocalipsis, también está hablando definidamente ello, como algo posterior a lo que es la ida de muchos al cielo, y como algo posterior a lo que sería también el arrebatamiento del pueblo de Dios, quizá antes, evidentemente, no lo tenemos todo tan delineado, ¿no? A veces se quiere poner las cosas en fecha y no funciona eso, ¿no? Pero sí funcionan los hechos concretos. Sabemos que va a haber un arrebatamiento, sabemos que va a venir Jesús con la nueva Jerusalén, lo que vio precisamente San Juan en Apocalipsis, allí, capítulo 20, 21, bueno, todo eso está diciendo que hay un cumplimiento de la palabra profética acerca del tiempo, de los 1000 años, que el asunto del milenio está muy anunciado en la Biblia, está muy anunciado desde el Antiguo Testamento. Los tiempos en que se verá en la tierra al cordero y al león paciendo juntos, ¿no? Usted sabe que si el león ve un cordero lo va a atacar y lo va a matar para comerlo. Pero en ese día de gloria que habla de ese reinar de Jesús, será de esa manera, ¿no? Cambiará todo en el hábitat de la tierra, ¿no? Por eso que la tierra no va a ser destruida, al menos en este proceso inicial, ¿no? No sé después qué podría pasar cuando habla de tierra y cielos nuevos, ¿no? Pero eso es muy posterior. Lo que nosotros tenemos por delante que no se ha cumplido realmente todavía es este aspecto de la venida de Jesús, ¿no? Y cuando la venida de Jesús se concrete para el tiempo de su reinado, será aquí en la tierra, no es en el cielo.
Va a venir a establecer su reino para mostrar lo que es la verdadera justicia y el verdadero amor en medio de las naciones que solamente han edificado cosas humanas que no han perseverado, ¿no? Y que sus reinos caen. Bueno, entonces tenemos todo esto bien definido y certero, podríamos decir en la Biblia, ¿no? Lo que nos habla para la iglesia, para los hijos de Dios. Por ello que tenemos que estar preparados para llegar hasta el final, ¿no? Y ante estas promesas bíblicas es menester que nos preparemos para la eternidad y el único camino siempre es Jesús. Desechemos las ideas pregonadas por sistemas religiosos, ¿sabe? Y también humanistas acerca del fin del mundo. ¿Te recuerda cuando fines del año pasado se hablaba de que se acababa el mundo porque había una profecía maya y qué sé yo cuántas cosas, y lo tomaron todos los ocultistas y se fueron algunos allá al Cerro Uritorco en Córdoba, casi hasta tuvieron que prohibir porque temían que hubiera un masivo suicidio de gente, ¿no? Todos pensando que se acababa el mundo para ese entonces. Esas son todas ideas diabólicas. El fin del mundo no es una expresión de la Biblia, es una expresión de los hombres, de la cultura humana, de mucho papel y tinta que se escribe y muchas cosas que se dicen por los medios. Recordemos que esta expresión surge de profecías paganas y turban evidentemente a la gente, ¿no? Porque ¿cuántos estaban convulsionados con esto? Y los medios televisivos también. Entonces, debemos dar gloria al Señor porque la consumación de la salvación que nos da Jesús tiene que ver con llegar hasta el fin perseverando en fe y confiando en lo que dice la palabra de Dios. Lo que la palabra dice es verídico, es veraz, dice, ¿no? Porque Dios es veraz. Entonces, todo lo demás es mentiroso. Recuerda entonces, fui salvo. Soy salvo y seré salvo. Fui salvo en el momento en que acepté a Jesús como mi Salvador, momento en que empecé a comprender las cosas de Dios y nací de nuevo por el Espíritu Santo. Entonces, hoy puedo decir, soy salvo. Como una seguridad, una experiencia cierta. Pero también tengo que llegar al final. Por eso dice perseverar, por eso dice el que venciere. Entonces, ahí para la consumación total de la salvación. Fundamento de la iglesia, un resumen, como ustedes ven ahí. Punto 1, la roca espiritual es Cristo y siempre nos invita a contemplar más de su gloria. Esto fue la primera parte del estudio, porque tenemos la seguridad y la experiencia de poder llegar a conocer más y más de Jesús, ¿no? Entonces, pero siempre el fundamento, la roca es Él. 2, la predicación del Evangelio debe estar centrada en Cristo y la obra hecha en la cruz. Cuando solamente es una mención pasajera nada más de la cruz y de lo que Jesús pasó por nosotros, como pueden ser los recuerdos de Semana Santa, realmente no es hablar de la cruz. La cruz es una experiencia diaria por la necesidad que tenemos de acercarnos a Dios cada día. Y es a través de la sangre y el poder del Señor. Entonces, punto 3, la predicación del Evangelio debe estar centrada en la verdad moral del reino. O sea, Dios nos lleva y nos da salvación para que vivamos en justicia, para que vivamos de acuerdo a su palabra, porque nos hace bien esto. Para que vivamos, como decimos acá, en una verdad moral. El reino de Dios tiene una verdad moral, no la podemos evitar, no podemos negar. Usted agarra los pasajes de Mateo 5, 6 y 7, tenemos allí mucho de lo que Jesús habló sobre el Sermón del Monte, de esa justicia que es de los cielos que debe ser acá en la tierra, esa verdad moral, ¿no? Seguimos adelante. Y 4, la predicación del Evangelio debe estar centrada en la verdad social del amor. Yo cuando hablamos de todo lo que San Juan nos dice y también decía en Primera Juan sobre todo, la excelencia del amor. Bueno, tenemos muchas escrituras que hablan de la excelencia del amor de Dios, pero también todo el amor que debe ser volcado por aquellos
que empiezan a comprender la obra de Jesús y la obra del Evangelio, ¿no? Porque es una verdad social de amor que se expande, no queda encerrada, yo lo recibo nada más y me queda a mí. No, se expande hacia otros. Y eso es lo notable precisamente de esa verdad predicada. Por eso que vamos al 5. La predicación del Evangelio debe ser ungida y plena de la gracia divina. Toda la obra del Espíritu Santo está disponible. Cuando hablamos de la gracia es porque no le tenemos que agregar nada a la salvación. Todo lo hizo el Señor. Y cuando hay unción del Espíritu, hay esa gracia que fluye, yo no puedo agregarle nada para ser salvo. Por más que haga cosas, que me mueva, haga tareas y todo lo demás, no puedo tapar cuando hay algo que el Espíritu Santo me está hablando para que arregle con Dios. O sea, siempre tenemos eso. Y no puedo comprar mi salvación. Mi salvación es cuando acepto cómo Dios me presenta a Jesús y cómo debo vivir, ¿no? Por eso hablamos de plena gracia y de toda la obra del Espíritu Santo que está disponible para nosotros, para su pueblo, ¿no? 6. La predicación del Evangelio debe estar centrada en la esperanza eterna de los salvos. Nosotros, hemos estado hablando mucho de esto, tenemos una esperanza eterna. Si nosotros dejamos de decir y de hablar de esta esperanza, basada en la salvación, basada en Jesucristo, basado en aquello que Él ha hecho por nosotros y que hemos recibido, tenemos una esperanza del cielo, tenemos una esperanza eterna. Conocer a Jesús acá significa también esperanza de revelación de la vida eterna, ¿no? Vamos conociendo más y más, pero sí sabemos que un día tendremos esta esperanza como los que somos salvos. 7. Las visiones del cielo que hallamos en la palabra de Dios nos presenta un lugar de vida plena y adoración al Padre y al Hijo. Hemos visto estas 7 visiones, como dijimos hoy, como hemos estado hablando. Bueno, entonces nos presenta un panorama de los cielos. No es solamente un lugar de descanso, de paz, es un lugar de actividad continua, pero en la felicidad y en la paz que solamente Dios puede dar, ¿no? Entonces, pero vimos tantas expresiones de adoración que nos damos cuenta todo lo que ahí puede haber en ese aspecto. Así que este es el 7, entramos en el 8. Tenemos aquí que los hijos de Dios somos llamados no solo para el cielo, sino también para reinar con Él en sus 1000 años en la tierra. Yo no sé la valoración que el Señor hará. Una vez hablé sobre el tribunal de Cristo cuando juzga la respuesta de los hijos de Dios a las demandas de Jesús. No juzgan la salvación, pero sí juzga qué hice con lo que Dios me entregó para servirle, para ser útil para Él, ¿no? Un poco como pasó en la parábola de los talentos, ¿no? Entonces, yo ese aspecto no lo puedo discernir, ni puedo juzgar, no me corresponde, ¿no? Solo sé que hay un llamado para la salvación y para el cielo, como decimos acá, pero también para reinar con Él en sus 1000 años en la tierra. ¿Cómo va a ser el Señor para seleccionar eso? Es una cuestión que queda bajo el juicio de Él. Pero el llamado está a ser reyes y sacerdotes, ¿no? Entonces, quiere decir que hay un propósito por parte de Dios. Él no va a venir a reinar en la tierra con ángeles. Él viene a reinar en la tierra con redimidos, con hijos de Dios. Entonces, qué importante es darnos cuenta en ese proceso de salvación, todo lo que está involucrando, ¿no? No solamente tenemos una esperanza de estar en el cielo, sino también tenemos la esperanza de volver con la nueva Jerusalén, cuando Jesús vuelva a la tierra y reinar con Él. Eso es algo glorioso, ¿no? Entonces, ¿qué persigo en mi vida? ¿Persigo solamente ser salvo y estar en el cielo o persigo todo lo que Él me ofrece? Y Él me está ofreciendo precisamente el hecho concreto de venir y reinar con Él. Así que es un tema
No lo agotamos con lo que estamos diciendo, ¿no?, esta mañana, porque es muy completo, pero es para tenerlo en vista, ¿no? Para darnos cuenta que nuestro perseverar no es en vano, que nuestro andar en los caminos del Señor y obedecerle a Él en muchas de las cosas que Él nos presenta y nos da, no es en vano. Todo lo ha hecho Él en la cruz, todo lo ha preparado Jesús, pero nos da oportunidades para que podamos llegar hasta este final. Entonces, el punto 9, la Iglesia debe estar preparada para los eventos futuros con su mirada puesta en Jesús, confiando en el cumplimiento de los tiempos divinos. Los tiempos son los tiempos de Dios, no los nuestros. Ha habido, no sé, de que yo conozco tantos que se han levantado diciendo, tal fecha, la venida de Jesús. Usted ha escuchado por ahí. Aún hubo un énfasis muy fuerte en un momento, Cristo viene ya, dejaron de estudiar, dejaron de hacer todo, vamos a esperar a Jesús. Pasaron los años, yo de esto estoy hablando 30 años prácticamente. Los tiempos son del Señor. Él sabe, el día y la hora, dice. Hay señales, nosotros tenemos señales de muchas cosas que se están cumpliendo. Los tiempos son de Dios. Pero debemos estar preparados para estos eventos futuros sin perder la mirada, como dice, puesta en Jesús. Confiando en lo que dice la Biblia, que estos serán estos cumplimientos de acuerdo a la voluntad de Dios y al proceso que Dios tiene para con nosotros, para con esta tierra y en los tiempos que Él ha señalado, ¿no?, para esa venida. Así que preparémonos en eso. Punto 10. Todo está hecho y todo está revelado. El cumplimiento es seguro, porque lo dice la palabra y queremos lo que dice la Biblia, porque Dios es veraz. Busquemos la santidad y la comunión con nuestro Padre, porque todo está preparado para el descenso de la Nueva Jerusalén. La iglesia de todos los tiempos viene a reinar con Cristo. Así que, qué esperanza tremenda esta, qué gloria, ¿no? Saber que todo esto está dentro del propósito y la voluntad de Dios. Y a esto nos llama tan fuertemente el Señor para perseverar y continuar. Vivir en santidad, vivir en comunión, vivir obedeciendo a la palabra, siguiendo al Señor, no permitiendo que las ideas o las cosas fuertes que vienen nos perturban y nos saquen de la voluntad de Dios. El enemigo utiliza tantas cosas que pasan para traernos condenación, para traernos sentimientos de culpa. Tenemos que ver que en Jesús tenemos superación de todo, esperando, porque su mirada debe estar puesta en Jesús. Y entonces, si todo está revelado y todo está completo, tenemos que confiar, esperar que esto va a ser, vivir cercano al Señor, por eso hablamos de vivir en comunión y vivir en santidad. Y tengo un texto bíblico al final acá, interesante para todos, en 2 Timoteo 4, 1, 2, que dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Vean lo que dice Pablo allí en Timoteo: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es el llamado del Señor, no solo a un discípulo amado como fue Timoteo, ¿no? Es un llamado del Señor a nosotros como iglesia. Que vayamos sabiendo que hay un tiempo de manifestación de Dios que juzgará a los vivos y a los muertos en su reino y en todo lo que dice este versículo y todo lo que hemos visto y hablado, para predicar la palabra, o iglesia, para anunciar, ¿sí?, para instar a la gente a tiempo y fuera de tiempo que se convierta, que venga Jesús, se arrepienta de sus pecados. Por eso toda esta exhortación, ¿no?, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. Y también doctrina, quiere decir en la fidelidad de lo que la palabra dice. No tenemos un evangelio liviano para predicar a la gente, predicamos el evangelio de la palabra de Dios, genuino, del reino de Dios y de su justicia.